Pues bien, ahora continuamos con la radiología de hígado. En esta ocasión, pues recordando que es la glándula más voluminosa que tenemos en el cuerpo, con un aproximado de 1,4 kilogramos en un adulto promedio y teniendo en consideración pues que ésta se encuentra sobre todo ocupando el hipocondrio derecho y parte del epigastrio. Para comenzar, pues vamos a recordar un poco de lo que es anatomía que encontramos en las dos caras que tiene el hígado, tanto cara anterior como cara visceral. En la cara anterior, pues tenemos el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y vamos a encontrar los diferentes ligamentos. Dentro de esto tenemos el ligamento coronario, vamos a encontrar el ligamento falciforme. En la parte inferior, pues encontramos el ligamento redondo del hígado. En la parte inferior también vamos a encontrar, o se puede visualizar de cierta manera, la vesícula biliar. Ahora en la cara visceral, pues aquí tenemos ya un poco más especificada la anatomía del hígado. Aquí vamos a encontrar los cuatro lóbulos. Vamos a encontrar el lóbulo hepático izquierdo, el derecho. A la parte superior vamos a encontrar el lóbulo caudado, a la parte inferior el lóbulo cuadrado. Vamos a encontrar aquí también las fosas o impresiones tanto gástrica como renal. Y en la parte intermedia, de izquierda a derecha, vamos a encontrar la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Y aquí pues ya podemos visualizar muy claramente lo que sería la vesícula biliar. Pues bien, ahora aquí también vamos a encontrar la clasificación de Coinot, que es una de las más utilizadas específicamente para poder dividir el hígado en 8 segmentos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues al momento de que nosotros realizamos un hallazgo, poder especificar pues la localización específica de dónde estamos encontrando esta, esta anomalía y pues nos vamos a basar en esto con la vena hepática izquierda, la vena hepática media y también con la vena hepática derecha. Y también pues vamos a tomar como referencia a la vena porta y el plano portal que encontramos aquí, dividiendo al hígado en una parte superior y en una parte inferior. Pues bien, aquí tenemos que pasando por delante de la vena hepática izquierda vamos a encontrar tanto los segmentos 2 y el segmento 3. Entre la vena hepática izquierda y la vena hepática media vamos a encontrar el segmento 4. Entre la vena hepática media y la vena hepática derecha vamos a encontrar el segmento 8 por encima del plano portal y por debajo del plano portal tenemos el segmento 5. Ahora, laterales, es decir, vamos a encontrar el segmento 6 y vamos a encontrar también el segmento 7 del hígado. Pues bien, aquí ya tenemos un poco más aplicado a lo que es la imagenología. Vamos a encontrar pues aquí una división del hígado tomando en cuenta otra estructura que es el ligamento falciforme. Ligamento falciforme vamos a tener igual la vena hepática media y la vena hepática derecha. Esta es en la parte más superior del hígado y por delante del ligamento falciforme pues vamos a tener el segmento 2. Entre el ligamento falciforme y la vena hepática media encontramos el segmento 4. Entre la vena hepática media y la vena hepática derecha tenemos el segmento 8 y por debajo de esto pues tenemos el segmento 7. En esta imagen de acá pues este corte se realizó a nivel de la vena esplénica. Aquí pues por delante del ligamento falciforme va a corresponder en cambio al segmento 3 por delante de la vena hepática media y entre el ligamento falciforme vamos a tener el segmento 4, entre la vena hepática media y entre la vena hepática derecha tenemos el 5 y por debajo de este vamos a encontrar el segmento 6. Y a nivel de este corte pues también podemos identificar el segmento 1 que corresponde al lóbulo caudado. Pues bien, ahora tenemos los diferentes estudios de imagen que nosotros ocupamos para el diagnóstico de ciertas patologías hepáticas, comenzando con ecografía. La ecografía, pues como sabemos, es el estudio de elección debido a su bajo costo y la ausencia de radiación. Es decir, aquí se hace una evaluación costo-beneficio. Este nos sirve para evaluar tanto tamaño hepático, la estetosis hepática, ¿qué más vamos a evaluar aquí? Cirrosis, lesiones focales e inclusive quistes o hemangiomas. Este pues con la tecnología Doppler nos permite observar la vascularización también, tanto de vena porta, arteria hepática. Las limitaciones aquí pues es que disminuye su sensibilidad en obesidad o meteorismo. Ahora,
Continuamos con el otro método de estudio. En este caso, pues tenemos la tomografía computarizada. Este nos sirve sobre todo para caracterizar lesiones focales, como es el caso de un tumor, un absceso o inclusive metástasis, que va a ser útil también aquí para evaluar complicaciones de la cirrosis como el hepatocarcinoma o una trombosis portal. Permite identificar las siguientes fases contrastadas, como son la arterial, la portal, la fase tardía, que son útiles para lesiones tanto hipervasculares como hipovasculares. Ahora, sí vamos a encontrar aquí también pues otro método de estudio, la resonancia magnética. Este es el mejor estudio pues para caracterizar lesiones hepáticas como son los hemangiomas, los adenomas e inclusive lesiones que son muy pequeñas. Otro de los métodos de estudio aquí que tenemos es la radiografía. Este no es específicamente para determinar patología hepática, sin embargo, este pues es útil de forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que se realiza una radiografía de abdomen y pues ¿qué podemos encontrar aquí? Una masa hepática grande que está desplazando estructuras e inclusive se pueden encontrar calcificaciones. O el caso específico en el que se ocupa este es cuando tenemos una peritonitis, es decir, en caso de perforación como causa secundaria a una patología hepática. ¿Qué muestra esto? El aire libre. Entonces, este es el caso en el que se puede utilizar una radiografía. Otro de los métodos de estudio pues, que tenemos aquí es la medicina nuclear. Esta nos sirve para evaluar función hepática a nivel celular y metabólico. Esto nos sirve para la detección de metástasis hepáticas o la diferenciación en sí de una lesión benigna y de una lesión maligna. Continuando con los métodos de estudio, pues tenemos la gammagrafía hepática. Esta, pues como utiliza radioisótopos que se captan por las células de Kupffer, vamos a tener dos opciones. Vamos a tener la opción cuando hay captación y cuando no hay captación. Cuando captan puede ser indicador de un hígado normal, sin embargo también puede indicar pues lo que sería una hiperplasia nodular focal. Y cuando no hay captación sería indicador de un hemangioma, metástasis e inclusive un quiste. Las limitaciones aquí pues es de que tiene una baja resolución anatómica a comparación de realizar una ATC o una RM. Seguimos con otro método de estudio que es la venografía hepática. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para la evaluación del sistema venoso hepático, ¿verdad? Aquí tenemos sobre todo para el estudio de las venas hepáticas y para el estudio de la vena cava inferior. Em, el otro método de estudio que ocupamos aquí pues es la arteriografía hepática. Esta pues estudia la arteria hepática y sus ramas. ¿Cuándo es útil? Es útil sobre todo en tumores hepáticos hipervasculares, como es el caso de un hepatocarcinoma o un adenoma. Y pues esta cabe recalcar que es el estudio de elección para la embolización terapéutica, que también se conoce como TACE. Entonces, esto sería con respecto a los estudios de imagen que vamos a ocupar para las diferentes lesiones hepáticas. Comenzamos. Tenemos la enfermedad hepática difusa, que esta pues está precedida por una hepatopatía crónica de cualquier etiología, porque es importante indagar un poco en esto. Nos va a servir para tanto tratamiento, seguimiento y pronóstico de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, esto es muy útil al momento de que vamos a realizar, pues, un procedimiento. Dentro de esto, pues, lo que más recalca aquí es la clasificación de Metavir, porque esto es una, más que nada, esto es una evaluación histológica. ¿Qué nos va a determinar o qué nos indica? Este va a ser indicador desde un hígado sano hasta un hígado ya con nodularidades, ya un hígado enfermo, como le diríamos. Y aquí tenemos un estadio de 5 escalones. El primero va a ser un hígado sano, como podemos identificar aquí en la imagen. La fibrosis se va a dividir en 3 estadios. Una que no tiene septos, otra que tiene pocos septos y la otra que ya tiene una cantidad numerosa de septos. Y el último paso ya pues que diríamos aquí es la cirrosis, que es cuando ya el hígado está netamente dañado, tiene un daño difuso e inclusive va a existir la presencia de nodularidades como tal. Bueno, para comenzar, la enfermedad hepática difusa, pues
los primeros signos que vamos a encontrar son signos de hipertensión portal, vamos a encontrar cambios morfológicos, vamos a encontrar nodularidades, pero eso vamos a ir viendo poco a poco. Comenzamos con los signos de hipertensión portal. El primer signo o hallazgo que vamos a encontrar es la esplenomegalia, como podemos observar en la imagen. Ahora, otro de los signos que se pueden encontrar aquí va a ser una dilatación de la porta más de 13 milímetros. ¿Esto a qué se da? Debido a que hay un aumento de la presión dentro del sistema venoso portal, entonces este se transmite a la porta y provoca su ensanchamiento o dilatación. Otro de los hallazgos pues es las colaterales venosas portosistémicas dilatadas. ¿Cuándo encontramos esto o cómo podríamos identificar? No puede ser solo por hallazgos radiológicos, sino al momento de que nosotros estamos realizando un examen físico de abdomen, podemos encontrar un signo semiológico que es muy frecuente, como es la cabeza de medusa, pero eso es cuando ya las colaterales están demasiado dilatadas. Bien, otro de los hallazgos pues es la pérdida de la morfología de la onda trifásica Doppler en las venas suprahepáticas. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues este patrón refleja una buena complacencia hepática. ¿Y qué pasa aquí? Entonces indica una comunicación libre entre el hígado y aquí pues entre la circulación venosa central. Entonces esta es la importancia de que esta onda se mantenga. Otra de las características es el enlentecimiento del flujo por la puerta principal, que es decir, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues es una disminución de la velocidad. Aquí tenemos el caso de una ecografía donde podemos identificar una vena porta dilatada. Como podemos ver aquí en los estudios se realiza la medición y la vena porta mide 18 milímetros, pues sobrepasando el límite que son los 13. Aquí tenemos el caso de las redes colaterales dilatadas. La que más se dilata es la vena periumbilical, está seguida por la gástrica izquierda y también aquí otra de las principales que se puede ver dilatada es la esplénica o la colateral esplenorrenal. Estas son las principales colaterales que se van a dilatar. Aquí tenemos el caso de un paciente en el cual se observan los vasos dilatados en las regiones pancreáticas superiores y la perigástrica superior y en la región esplénica. Entonces eso es lo que encontramos aquí. Y el otro hallazgo que encontramos aquí también pues es la esplenomegalia, como podemos ver. Y si somos un poco observadores, también aquí en la parte inferior del vaso encontramos calcificaciones. Aquí tenemos otro de los hallazgos que era la disminución de la velocidad portal. Esto se lo puede realizar o nos damos cuenta sobre todo en una ecodoppler al momento de que nosotros evaluamos aquí la amplitud de las ondas y por tanto podemos determinar la velocidad y vamos a estar determinando también cómo está el flujo. Aquí como podemos ver se mantiene el flujo, la amplitud es amplia a comparación del caso de acá. Como podemos ver, las ondas son sumamente pequeñas e inclusive hay partes donde no hay presencia de flujo. Entonces esto sería indicador de que la velocidad y el flujo están alterados. Entre normal, pues algunas bibliografías nos comenta que puede ir de 18 a 40 centímetros por segundo. Sin embargo, la mayoría coinciden que menos de 15 ya es indicador de disminución de la velocidad portal y por lo tanto puede ser indicador de lo que sería la hipertensión portal. Bien, otro de los hallazgos, como les comenté, son los cambios morfológicos, es decir, una modificación morfológica. Esto va a estar dado principalmente por el lóbulo hepático derecho, el lóbulo caudado y el lóbulo hepático izquierdo. Para esto, pues, lo que vamos a encontrar en el lóbulo hepático derecho es una atrofia. ¿Por qué va a haber atrofia? Debido a que hay reducción del flujo portal derecho como tal. En el lóbulo izquierdo, este en cambio experimenta un cambio, debido a que este intenta compensar la, la atrofia del lóbulo derecho mediante una actividad regenerativa. Entonces, este lóbulo llega a crecer mucho y en el caso del lóbulo caudado, pues este no es como tal compensador a la hipertrofia, pero sí es prominente debido a que este tiene un drenaje independiente a la cava inferior. Para esto necesitamos trazar tres líneas. La primera línea la vamos a trazar del borde lateral derecho de la vena porta principal. La segunda línea la vamos a pasar por el borde lateral izquierdo del lóbulo caudado, es decir,
el extremo del lóbulo caudado. Y la línea 3, esta va a pasar por la puerta principal y la vena cava extendida hasta el borde derecho del hígado. Entonces, aquí lo que vamos a realizar es la medición de una línea desde el borde más externo del lóbulo del hígado hacia la línea 1, que va a corresponder al lóbulo hepático derecho, y entre la línea 1 y la línea 2 va a corresponder al lóbulo caudado. ¿Por qué es importante esto? Por esta relación que tenemos aquí. La relación entre 0,6 y 0,65 puede ser considerada normal o de 0,65 ya es como que está al límite. Sin embargo, si tenemos un porcentaje menor o un índice menor de 0,6, tampoco es que vamos a excluir lo que sería cirrosis. ¿Por qué? Porque podemos tener otros hallazgos, tanto radiológicos, semiológicos, que pueden indicar cirrosis, pero no porque no aparezca este signo, vamos a descartar como tal. Entonces, cuando tenemos la relación caudado derecho de más de 0,65, ya la probabilidad de que este paciente esté experimentando un proceso cirrótico es del 96%. Y cuando este índice es mayor de 0,73, la probabilidad de que este paciente sea cirrótico es del 99%. Bien, ahora lo que encontramos aquí en esta imagen pues es una atrofia del lóbulo derecho, podemos ver una hipertrofia del lóbulo caudado y una atrofia del lóbulo izquierdo. Entonces, si hacemos aquí, trazamos unas líneas imaginarias, lo que nosotros, ¿qué es que vamos a encontrar? Es que la relación derecho-caudado es casi de uno. Si nos damos cuenta, este diámetro de aquí a acá y de aquí a acá es casi igual. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente tenga cirrosis? Muy alta. Bien, ahora seguimos con otro de los hallazgos que son los nódulos hepáticos. Estos pues son una alteración difusa, heterogénea e irregular de la densidad, como podemos ver en esta imagen. Aquí encontramos dos tipos, nódulos de regeneración, que estos pueden presentar una intensidad normal, debido a que esta es una proliferación benigna de los hepatocitos. Otro de los hallazgos pues son los nódulos sideróticos. Estos presentan una caída de señal. Entonces, esto es debido a la acumulación de hierro. En este caso tenemos pues múltiples nódulos de regeneración que dan al hígado un aspecto heterogéneo y aquí pues tenemos un corte transversal y pues los nódulos aquí se ven hipointensos por un acúmulo de hierro que son los nódulos sideróticos. Y acá pues tenemos, es el mismo paciente, solo que aquí hay ya pues administración de contraste. Sin embargo, podemos ver que no hay realce. Bien, comenzamos con el hígado graso. Aquí tenemos pues el depósito de triglicéridos dentro de los hepatocitos y tenemos dos casos en especial, lo que es una estetosis hepática y una esteatohepatitis. Y estos en laboratorio se van a manifestar con una hipertransaminemia leve. Aquí encontramos también pues otra clasificación, que es el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. El hígado graso alcohólico, pues como el nombre lo dice, va a ser resultado de las cantidades excesivas de alcohol. Y el no alcohólico, este más es con causas metabólicas que podemos encontrar como son la obesidad, el colesterol alto e inclusive la diabetes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar aquí? Pues tenemos hallazgos radiológicos. Dentro de estos tenemos la ausencia del efecto en masa. ¿Qué quiere decir esto? Es que no hay desplazamiento ni compresión como lo haría un tumor. Ahora tiene márgenes geográficos. ¿Qué quiere decir esto? Nos comenta que puede tener un aspecto en cuña o también como nosotros le podemos decir normalmente, contornos difusos e irregulares que son sobre todo específicos de una estatosis focal. Localizaciones típicas, las localizaciones típicas nos comenta que puede ser sobre todo en el segmento 4, inclusive alrededor de la vesícula biliar. Y los cambios rápidos en el tiempo es otra de las características que nosotros vamos a encontrar aquí. Comenzamos con los métodos de estudio. El principal pues es el parámetro de atenuación controlada, que es una técnica no invasiva y pues esto se realiza mediante elastografía. ¿Qué pasa aquí? La grasa absorbe y dispersa las ondas más que el tejido hepático sano. Por tanto, cuanto mayor sea la atenuación, es decir, esto de aquí, mayor es la cantidad de grasa que encontramos. Entonces, pues esto se expresa sobre todo por decibeles por metro cuadrado, por metro.
aquí lo que podríamos interpretar es que cuanto mayor sea este valor, mayor es el daño hepático, es decir, mayor es el grado de esteatosis hepática. Ahora tenemos aquí tres grados, un leve, un moderado y un severo. En el leve, pues encontramos un CAP de 184 a 248 decibeles por metro. Y lo que vamos a encontrar en lo que serían los hallazgos en eco es que la ecogenicidad portal, como podemos ver aquí, y la diafragmática es apreciable. Es decir, aquí no encontramos mayor problema. En cambio, en el CAP 2, aquí ya tenemos un aumento de la atenuación, es decir, de 249 a 280 decibeles por metro. ¿Qué es lo importante aquí? Es que aquí se pierde la ecogenicidad periportal, sin embargo, la diafragmática se conserva, es decir, aquí no podemos observar vasos. Y por último tenemos el grado 3, que esta ya es más de 280, y aquí lo que podemos encontrar pues es eh, lo que sería una ecogenicidad eh, ocluida, se oscurece, es decir, el parénquima está demasiado difuso y se pierde aquí la ecogenicidad periportal y la diafragmática, es decir, no encontramos ni lo uno ni lo otro. Bien, aquí tenemos un estudio de TC en una fase venosa portal en la cual encontramos pues que si hay una disminución de la atenuación del hígado a comparación del vaso. Como podemos ver aquí en este estudio, indica que el hígado tiene 59 unidades Hounsfield y el vaso tiene 127 unidades Hounsfield. Ustedes dirán, pero si está dentro del parámetro normal, está dentro del rango el hígado, pues. La cuestión es aquí que nos debemos dar cuenta que como es una fase venosa portal, tras la administración del contraste, la TC, pues aquí la densidad que debe mostrar el hígado debe ser de 70 a 90 unidades Hounsfield. Y aquí tenemos pues la comparación con el vaso. En este caso de acá pues también tenemos una caída de la señal en un T1 desfasado, comparamos el hígado con otras estructuras y podemos ver pues que este se ve hipointenso. Bien, continuamos con otra de las afectaciones principales que son la sobrecarga férrica hepática, que la conocemos como la hemocromatosis. Aquí tenemos de dos tipos, la hereditaria y la secundaria. En En la hereditaria, pues esta es una herencia autosómica recesiva. Aquí tenemos una acumulación que nos dará a posterior una fibrosis. Las complicaciones aquí pueden ser la cirrosis e inclusive una afectación cardíaca y la concentración hepática de hierro más de 70 micromoles por gramo. Y la secundaria, pues esta está dada sobre todo por transfusiones repetidas, anemia crónica y secundaria a hepatopatías crónicas. Los exámenes que se deben realizar, pues esto es ya más laboratorio. Aquí tenemos una biopsia sinovial, examen de ferritina en sangre, examen de hierro sérico, la prueba de sangre de ferritina y la concentración hepática de hierro debe ser menor a 36 micromoles por gramo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar semiológicamente o hallazgos clínicos? Son pues falla cardíaca, arritmias, dolor en articulaciones, eh, ausencia de la menstruación, disfunción eréctil e inclusive pérdida del deseo sexual. A simple vista, lo que nosotros vamos a identificar es un paciente con color bronce, medio cobrizo. Y pues otra de las manifestaciones que podría darse es que el paciente va a presentar una diabetes insulino dependiente. Y por último, pues aquí debido a que hay demasiado daño hepático, lo que va a pasar es que esto evolucione a una cirrosis. Bien, aquí tenemos la sobrecarga férrica hepática, pues en este estudio de resonancia magnética y se expresa sobre todo como una disminución de la señal. En este caso, pues tenemos una resonancia magnética fuera de fase. Aquí podemos encontrar un patrón parenquimatoso. ¿Por qué? Porque hay la caída de la señal no solo en hígado, sino también en páncreas. Entonces, en estos casos se le denomina patrón parenquimatoso. Bueno, aquí como podemos identificar, se ve pues una imagen hipointensa, al igual que el páncreas. En este caso de acá tenemos una resonancia magnética en fase. Aquí que tenemos un patrón retículo endotelial. Cuando determinamos que se dice así, pues es cuando tenemos la afectación en al menos tres estructuras. En este caso tenemos hígado, tenemos el vaso y también tenemos aquí la médula ósea.
Como podemos ver, hay una caída de la señal en estas tres estructuras. Bien, aquí tenemos otra imagen. En este caso, pues también sí podemos ver que es muy notable la pérdida de la señal en el hígado a comparación del vaso. ¿Qué pasa aquí? Que a diferencia de los casos anteriores, pues que estaba afectado el vaso, aquí no, aquí es únicamente hígado. ¿Y qué es o en qué patologías se encuentra afectado hígado y vaso? Es sobre todo en la hemosiderosis o hemocromatosis no hereditaria, es decir, la secundaria, ¿ok? Entonces aquí tenemos pues un hígado agrandado con caída completa de la señal debido a la sobrecarga de hierro. Acá podemos ver igual un hígado agrandado que mantienen una intensidad de señal normal, es decir, muy baja. Sin embargo, podemos ver un hígado homogéneo y la señal difusa que también afecta al páncreas, como podemos ver aquí. Bien, comenzamos pues con otros de los hallazgos principales. Es el síndrome de Budd-Chiari. Es una patología muy común en nuestro medio que se da pues por la oclusión de las venas hepáticas y puede ser con o sin oclusión de la vena cava inferior. ¿Cómo se da esto? Aquí a nivel de la vena hepática por un trombo pues se da una obstrucción. ¿Qué pasa esto? Esto nos va a llevar a una congestión hepática. Luego esto a nivel de los sinusoides hay un incremento de la presión. Entonces al haber un incremento de la presión va a llevar a una hipoxia celular. Al momento que hay la hipoxia celular pues aquí el hígado empieza a experimentar daños y va a dar lugar a lo que sería la apariencia en nuez moscada o un aspecto moteado. Y luego de esto, pues va a evolucionar a una hipertensión portal, ¿ok? Bueno, dentro de los signos específicos, sobre todo ecodoppler, lo que vamos a ver es que no se visualizan las venas suprahepáticas, va a haber estenosis o trombos en la luz y en algunos casos, pues el cordón fibroso reemplaza a la vena. Bien, aquí tenemos el caso de un eco en el que visualizamos líneas ecogénicas ocupando la luz de la vena por un trombo. Y en este caso de acá, pues ya hay un aspecto congestivo del parénquima en el cual pues ya no podemos visualizar vasos, es decir, hay una ausencia de vasos. Acá tenemos pues igual un estudio de TC, este es contrastado, y qué podemos identificar aquí o qué nos está indicando es el realce heterogéneo tras el contraste. ¿Qué pasa aquí? Con la flecha verde podemos ver que hay eh, áreas un poco más hipodensas a comparación de la flecha azul, que hay un área más hiperdensa. ¿Qué indica esto? Y si podemos ver, la mayoría del parénquima hepático se encuentra así, áreas de hipodensidad alternadas con áreas de hiperdensidad. Esto da lugar al aspecto moteado o el aspecto de nuez moscada que les comenté en un inicio. ¿Qué podemos ver acá? Pues aquí debido a la presencia de un trombo, pues hay ausencia de la visualización de las venas suprahepáticas, es decir, aquí no podemos identificar vasos. Bien, aquí tenemos un estudio de RM. En este caso, pues igual, tras la administración de contraste, ¿qué podemos visualizar? Es que no hay como tal captación del contraste en la vena hepática izquierda. Tenemos aquí, sí, encontramos en la vena hepática media, la vena hepática derecha, claro que sí. Sin embargo, aquí podemos identificar pues la estructura vascular, claro que sí, pero que no identificamos es la captación del contraste. Acá tenemos otro caso en el que sí encontramos, o sea, es el mismo caso. Sí encontramos aquí la vena, así ya se pinta la vena hepática izquierda. Pero ¿qué pasa? Esto, o sea, este caso es después de un tiempo. Pero ¿qué pasa acá? Es que no hay realce aquí en la confluencia con la vena cava inferior. Como les comenté en un principio, Budd-Chiari puede ser con o sin oclusión de la vena cava inferior y aquí tenemos un claro ejemplo. Bien, seguimos con la hepatitis. La hepatitis pues es un proceso inflamatorio agudo, crónico, y pues esto puede provocar una afectación difusa del hígado. Aquí tenemos una forma aguda, que es una necrosis hepatocelular y se va a caracterizar sobre todo por edema periportal, es decir, inflamación alrededor de los vasos sanguíneos. Ahora tenemos la hepatitis crónica. Esta, hay mayor brillo en las áreas periportales y pues
Esta es persistente o activa. Y otra de las características que vamos a encontrar es que el hígado en la línea medio clavicular va a ser mayor a 15,5 centímetros su diámetro. Bien, aquí tenemos un ejemplo de hepatitis en un eco, en el cual pues se mide el hígado y tiene 20 centímetros. Ya desde ya pues podemos identificar una hepatomegalia y pues aquí como podemos ver es un aspecto y un poco congestivo, es decir, podemos identificar hipoecogenicidad a nivel hepática. Bien, en este caso esta TC pues es de una hepatitis viral aguda. Aquí que podemos identificar pues una hepatomegalia que tiene una textura homogénea y presenta aquí recorrido periportal con halo e hipoatenuación, que es esto que encontramos aquí, que puede ser sugestivo de edema. Ahora, en el caso de acá, esto corresponde a una hepatitis viral de tipo A. Y aquí lo que encontramos, pues igual es una hepatomegalia. Aquí encontramos edema periportal, como podemos ver aquí. Y a nivel de la vesícula biliar, pues encontramos un engrosamiento marcado de la pared de la vesícula biliar, como podemos identificar aquí. Bien, las lesiones hepáticas focales, pues tenemos los hemangiomas, la hiperplasia nodular focal, adenoma, un hepatocarcinoma y la metástasis. Estos, dependiendo del tipo de estudio, pues van a adquirir un aspecto diferente. En el caso de ecografía, todos se van a ver iso e hipoecogénicos a diferencia del hemangioma. Este es el único que va a presentar una hiperecogenicidad. En una tomografía, todos se ven iso o hipotenuados. Eso no hay mayor problema. Ahora, cuando tenemos una resonancia magnética, sobre todo potencial en T1, todos se ven hipo e iso intensos, a excepción del hepatocarcinoma, que esto desde ya en una T1 se ve hiperintenso. Y en T2, pues todos se ven hiperintensos, a diferencia de la hiperplasia nodular focal, que esta mantiene su iso intensidad. ¿Qué es importante recalcar aquí? Es importante tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales al momento de que nosotros vamos a analizar estas lesiones. En primera, la imagen característica que tenga, identificar si esta lesión es expansiva, es decir, si desplaza estructuras, o infiltrativa, es decir, si la reemplaza. Vamos a ver aquí también la velocidad, es decir, si tiene una velocidad lenta, lo que nosotros vamos a encontrar es un edema y si tiene una velocidad y más que el edema, pues lo que sería aquí es la pseudocápsula. Cuando ya es más rápido, sí encontramos ya netamente el edema. Ahora, que es importante también aquí analizar es la arquitectura, es decir, si es homogénea, heterogénea, si en su interior hay presencia de fibrosis, si hay presencia de hemorragia, si hay presencia de grasa e inclusive si hay presencia de calcificaciones. Entonces, esos son los cuatro principales aspectos que debemos tener en cuenta. Bien, comenzamos con las lesiones hepáticas benignas. Dentro de esto, pues tenemos el quiste hepático simple. Estas son lesiones redondeadas que contienen líquido en su interior y pues estas son benignas. Este presenta una pseudocápsula periférica y tiene la característica que tras la administración de contrastes inespecíficos son avasculares. Como se ve en eco, se va a ver como una imagen anecoica, pero que va a tener un refuerzo acústico posterior. Ahora tenemos en una TC, se va a ver hipodenso y en resonancia magnética en T1 lo que vamos a ver es una imagen hipointensa y en T2 pues una imagen hiperintensa. Aquí tenemos un caso en el que encontramos una gran lesión redondeada con una disminución de la densidad, con bordes delimitados y que ocupa el lóbulo izquierdo en sí. Ahora acá también tenemos una lesión redondeada con bordes delimitados que se encuentra en los segmentos 7 y 8 del hígado. Si podemos ver su densidad a comparación del resto del parénquima hepático, pues aquí hay una disminución de la densidad. Y así es como veríamos en una resonancia magnética. Es el mismo caso en sí. Entonces aquí lo que encontramos es
una lesión hepática redondeada con bordes delimitados, con hipointensidad, que se encuentra en el segmento 4 y aquí pues que hubo la administración de contraste, pero no presentaba realce. Y acá pues tenemos el estudio potenciado en T2 y como les comenté, estas estructuras pues están llenas de líquido, es por lo cual está brillando en esta secuencia. Bien, ahora tenemos los quistes hidáticos. Los quistes hidáticos, pues estos se caracterizan por tener pseudocápsulas periféricas. En el interior van a tener vesículas hijas de menor densidad que la matriz hidática. Y pues aquí las membranas germinativas van a estar despegadas, van a estar colapsadas e inclusive van a estar arrugadas. Aquí tenemos diferentes tipos de quistes hidáticos. En el primero tenemos uno en el que se encuentra en su totalidad anicoico y es la imagen que podemos encontrar aquí. Esto es como un esquema y esto es como veríamos en ecografía. Esto va a ser indicador de un quiste fértil. Ahora, acá tenemos el caso de membranas desplegadas, como podemos ver aquí en el esquema, y acá vemos ya que da ese aspecto en la ecografía. Ahora aquí tenemos el caso de las vesículas hijas. Aquí podemos identificar una, dos, tres, cuatro, cinco vesículas hijas, igual pues va a ser indicador de un quiste fértil. Ahora tenemos este caso. Este caso, pues ya aquí encontramos como que todo un poco ya entremezclado, como podemos ver aquí. Esto ya va a ser de aspecto heterogéneo. Podemos ver aquí áreas de hipoecogenicidad, hiperecogenicidad, inclusive isoecogenicidad. Y pues este raramente es fértil y aquí encontramos el caso de lo que es ya un quiste calcificado completamente, que pues esto es un quiste inactivo, entonces no hay mayor problema. Bien, aquí lo que tenemos, este es el mismo caso, solo que es en diferentes fases. Aquí tenemos un axial sin contraste y aquí tenemos una fase venosa portal. Lo que encontramos pues aquí en estas imágenes son lesiones quísticas multiloculadas que tienen aquí pues como si podemos identificar paredes gruesas que se localizan en el lóbulo hepático derecho. Entonces, lo mismo encontramos acá, solo que en este caso también se extiende hacia los espacios abdominopélvicos derechos, como podemos ver aquí. Entonces, estas son áreas de hipodensidad a comparación del resto del parénquima hepático. Bien, continuamos con otro de los principales hallazgos que son los hemangiomas. Aquí tenemos el síndrome de Kasabach-Merry, que se caracteriza por dolor y secuestro de plaquetas. Aquí pues cabe recalcar que los hemangiomas hepáticos son mucho más comunes en mujeres con una relación de 5 a 1 con respecto a los hombres y pues esto se debe debido a los altos niveles de estrógeno, sobre todo en el embarazo o por ingesta exógena. Entonces, en el caso de los niños, el hemangioma hepático infantil es el tumor vascular hepático benigno más común. Y la localización periférica, es decir, estas partes de acá, dentro del hígado, es la más frecuente. Bien, entonces aquí comenzamos. En este caso, pues tenemos una lesión hiperecogénica homogénea de 4 centímetros en el óvulo hepático derecho y esto pues es una ecografía convencional. Aquí pues entonces identificamos una masa hiperecogénica. Acá en este caso, pues es lo mismo, pero aplicado pues lo que sería Doppler. Y pues igual tenemos la masa hiperecogénica, pero ¿qué pasa? Aquí no encontramos vascularización en el interior de la lesión. Es decir, hay una ausencia del flujo vascular. Bien, tenemos aquí un estudio de TC que podemos ver aquí, una tomografía computarizada en un corte axial. Em, lo que podemos identificar es que es contrastada, claro que sí. Y aquí lo que revelamos es una lesión que no es redondeada como tal en el óvulo hepático izquierdo, pero que tiene realce nodular periférico, como podemos identificar aquí. Y aquí pues tenemos lesiones nodulares dispersas que mostraron un realce globuliforme y centrípeto con medio de contraste intravenoso. Son estas lesiones pequeñitas que podemos identificar aquí, que tiene homogeneización eh, en las fases tardías y pues esto es un signo muy específico para que sea compatible con los hemangiomas. Y pues
el mayor de estos se encontraba aquí en el segmento 4, que podemos ver que es este de aquí. Bien, ahora tenemos también un hallazgo en resonancia magnética. En este caso, pues tenemos eh, un corte axial donde podemos identificar una, una lesión hiperintensa lobulada, como podemos identificar, de 35 por 45 milímetros. Y este caso, pues se encuentra en el segmento 8 del lóbulo derecho. Y este es igual, pero en una reconstrucción coronal. Aquí podemos ver de mejor manera las lobulaciones. Bien, seguimos pues con los hallazgos, pero en este caso de estirpe grasa. Comenzamos con el lipoma. Este pues son masas ovoides bien delimitadas, se caracterizan por ser homogéneas, tienen una cápsula delgada y los tabiques delgados de menos de 2 milímetros. Aquí tenemos pues este caso de un paciente, donde podemos encontrar aquí esta pequeña lesión que es hipodensa con relación al resto del parénquima hepático y pues em, podemos identificar aquí que tiene una pequeña muesca, entonces podríamos decir que es lobulada, está bien delimitada, se encuentra en el segmento 3 del hígado y pues tiene un diámetro de 18 por 12 milímetros. Y pues, como podemos ver, es un contenido homogéneo. Aquí no encontramos ni cápsula ni tampoco tabiques. La densidad de este, pues nos comentaba que es de menos 76 unidades Hounsfield. Bueno, aquí tenemos ya otro hallazgo donde encontramos una lesión hepática, igual hipodensa con relación al resto del parénquima hepático, está lobulada, tiene bordes definidos, ¿sí? ¿Y qué encontramos aquí? Si podemos identificar, aquí ya tenemos los tabiques delgados. Entonces, eso es lo que encontramos aquí. Ahora tenemos los angiolipomas. Los angiolipomas, pues estos se caracterizan por tener un componente mixto. Aquí pueden haber áreas sólidas sin grasas y áreas hipervasculares. ¿Qué encontramos aquí? Pues esta es una TC precontraste. Aquí encontramos una lesión hepática con disminución de la atenuación de menos 26 unidades Hounsfield y también lo que encontramos aquí pues va a ser áreas internas de un aumento pues en sí de la atenuación, es decir, áreas hiperdensas que van a estar pues aquí dentro de esta lesión hepática. Es decir, aquí tenemos un aspecto heterogéneo. Bien, aquí tenemos el caso de una mujer de 63 años con leucemia mieloide aguda que ingresa por exacerbación en dolor abdominal en la parte superior asociado a náuseas, vómitos y escalofríos. En este caso, pues tenemos una una TC. Y pues aquí, este es precontraste. Este es precontraste. Y aquí podemos identificar una lesión hepática con disminución de la atenuación de menos igual 26 unidades Hounsfield. Y lo que podemos identificar aquí es que en este caso la glándula suprarrenal muestra pues en sí también un lóbulo de 1,7 centímetros. Y pues en este caso el promedio es de 14 unidades Hounsfield. ¿Ok? Entonces, este es el hallazgo que encontramos aquí. Y en la resonancia magnética, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aquí tenemos, pues, estas son imágenes fuera de fase que muestra la pérdida de la señal, como podemos identificar, lo que confirma la presencia de la grasa en la lesión hepática. Es decir, aquí encontramos una lesión hipointensa. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues es que se muestra contenido graso en la lesión suprarrenal, que es lo que está indicando aquí esta flecha blanca y pérdida de señal en la parte anterior y derecha. Y esto pues sería sugestivo más de un adenocarcinoma. Bien, continuamos con los adenomas. Los adenomas, pues estas son ya las lesiones benignas con potencial malignidad.
Entonces, el adenoma pues está compuesto por cordones de hepatocitos sin conductos biliares ni espacios portales. Es más frecuente en mujeres. ¿Y por qué? Porque está asociado sobre todo al uso de anticonceptivos orales. Aquí pues también está relacionado con las enfermedades metabólicas y se caracteriza por ser lesiones redondeadas, como podemos ver aquí, encapsuladas y en algunos casos pues con grandes vasos. Y cuando tenemos más de 10 de estas estructuras, podemos denominar que es una adenomatosis, ¿ok? Entonces aquí pues tenemos una lesión hepática redondeada en el lóbulo hepático izquierdo. Es decir, esto se ve hipoecogénico con respecto al resto del parénquima hepático. Ahora tenemos el caso de acá, que es una masa solitaria que está redondeada. Y si podemos ver aquí la presencia de una cápsula ya. Eh, entonces, se ve hipoecogénica, pero sus bordes son hiperecogénicos. Bien, aquí tenemos pues el primer caso. Tenemos la presencia de múltiples adenomas, como podemos visualizar aquí, es decir, vamos a tener una adenomatosis. Entonces tenemos aquí la presencia de múltiples adenomas con bordes mal definidos, como podemos ver, no tienen una estructura bien definida y estos son hiperdensos y ocupan prácticamente todo el parénquima hepático. ¿Qué se sale de lo que les comenté que eran redondeadas? Es que también les comenté que eran potencialmente malignas. Entonces, este ya es un caso de malignidad, ¿ok? Aquí tenemos pues el caso de un adenoma. En este caso pues esta es una masa heterogénea. Las medidas de este pues fueron de 13,3 por 11,1 y 9,7 centímetros. Esta era una lesión bastante grande y si nos podemos dar cuenta aquí pues ocupa sobre todo los segmentos 8 y 5 del hígado. Aquí tiene áreas internas de alta atenuación, como podemos identificar aquí, que son sugestivas de una hemorragia aguda. Sin embargo, también tenemos aquí áreas irregulares, heterogéneas e hipoatenuantes, que son estas que encontramos por acá. Ahora sí ya comenzamos con lo que son lesiones malignas. Dentro de esto tenemos un carcinoma hepatocelular. Estos pues son tumores de gran tamaño y agresividad y pues tienen la característica que presentan nódulos satélites e invasión vascular. Para su diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? Es un criterio mayor y tres criterios menores. El criterio mayor pues puede estar dado por una hipercaptación arterial, lavado en fases portales o de equilibrio, y los tres criterios menores pues pueden ser una alteración de la señal en T1 en T2, puede ser un patrón de mosaico, puede haber metamorfosis grasa, puede haber restricción de la difusión, el crecimiento pues al menos en 3 meses y que no existe una captación en la fase hepatobiliar. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos masas sólidas hipoecogénicas en el hígado mediante ecografía en modo B. Entonces aquí, ¿qué hay aquí? Pues es que muestra una mayor vascularidad interna. Al examinarlas y entonces ese sería uno de los hallazgos y aquí podemos ver también que hay pues como que un aspecto heterogéneo, intercalado de áreas de hipoecogenicidad con áreas de hiperecogenicidad. Bien, aquí tenemos pues el primer caso. Aquí tenemos que el hígado muestra signos de una segmentectomía extendida en el lóbulo derecho, que es esto de aquí, em, previa con múltiples tratamientos de la TACE, que ya les comenté que es la embolización terapéutica, y se observan pues lesiones sólidas. Aquí lo que pasa es que tienen un hiperrealce en fase arterial. ¿Y qué hay aquí? Aquí tenemos una lesión, pero ¿qué pasa? Nosotros nos damos cuenta que hay aquí un aumento del aporte arterial. ¿Qué pasa esto? ¿O qué nos indicaría esto? Es que hay una neogénesis de la masa, es decir, que este paciente pues ya tendría un mal pronóstico. Bien, entonces continuamos con otra de las principales afectaciones, que es el hepatocarcinoma fibrolamelar. Dentro de este, pues tenemos eh, que se da sobre todo en pacientes jóvenes y sin cirrosis.
¿Cuál es la característica aquí? Es que nosotros vamos a encontrar los niveles de alfa-fetoproteína de laboratorio normales, o sea, no tenemos mayor problema. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Es que esta va a ser delimitada, claro que sí, no va a presentar cápsula, es una de las principales características. El patrón de crecimiento es expansivo, es decir, va a desplazar estructuras y aquí pues va a tener márgenes lobulados y tiene la característica de que son hipervasculares. Entonces aquí tenemos pues una resonancia magnética en un corte axial donde podemos ver una masa heterogénea grande. En este caso pues podemos ver que está definida y se encuentra pues ocupando la mayor parte del lóbulo hepático izquierdo y en el interior pues podemos ver áreas como líneas que en algunas bibliografías se le denominan aspecto interno similar a estrías y pues como podemos ver es heterogéneo. Tenemos áreas de hipointensidad, tenemos áreas de hiperintensidad y lo que sí nos damos cuenta es que no presenta la cápsula. Eso sí. Y si también somos un poquito observadores, no es que sea una lesión netamente redondeada, si podemos ver si hay lugares en donde presenta las muescas, que serían los márgenes lobulados. ¿Y está delimitado? Claro que sí. En este caso, pues tenemos una tomografía donde podemos identificar una masa hiperdensa que ocupa los segmentos 4, el segmento 5 y el segmento 6 del lóbulo derecho. Y aquí tenemos una área hipodensa central, que esta pues estaría asociada también a necrosis. Aquí podemos identificar la imagen. Como podemos ver, no tiene cápsula, nada. Lo que sí también aquí sí presenta en algunos lados, pues las muesquitas, aquí por ejemplo, que son los indicadores de márgenes lobulados. Y está delimitada también. Bien, ahora continuamos con los linfomas. El más característico es el no Hodgkin, alrededor de 12,2 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son las características aquí? ¿O qué factor de riesgo tenemos aquí? Tenemos aquellas personas que tienen virus de la hepatitis C y B, aquellas personas que tienen VIH e inclusive los que tienen virus de Epstein-Barr. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de laboratorio? Un aumento de la deshidrogenasa láctica y la beta 2 microglobulina. Características, pues ya radiológicas como tal, es que las venas atraviesan la lesión sin distorsión ni invasión. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos el caso de una ecografía donde podemos encontrar aquí una masa esférica hipoecogénica de aproximadamente 8 centímetros, ubicada entre los lóbulos hepático derecho e izquierdo. Y aquí, ¿qué tenemos en el centro? Una hiperecogenicidad. Entonces, de esta hiperecogenicidad, si somos observadores, nos damos cuenta que salen tabiques. Entonces, estos tabiques, pues, que se irradian hacia la periferia y un vaso sanguíneo que, que pasa, pues, por el centro. Como ya les comenté, no hay mayor problema con eso. Inclusive podemos ver aquí una imagen lobulada. Acá, en este caso, tenemos pues aquí, esta ya es acumulación de ganglios linfáticos como tal. Entonces, ¿qué vemos aquí? Estructuras hipoecogénicas que están conglomeradas y podemos ver, están como que, digamos en sí, hecho montón. Entonces, tenemos unas más pequeñas, unas más grandes, es decir, tenemos de tamaño variable y multicompartimentales. ¿Y qué pasa aquí? Si podemos ver, tiene vascularización periférica. Y lo que podemos ver aquí, pues es que presenta las lobulaciones. No son definidos. Los linfomas no tienen un aspecto definido, como podemos ver aquí. Continuamos con el angiosarcoma. Este es multicéntrico sobre todo. Pues se caracteriza por una rápida diseminación metastásica. ¿Qué va a estar dada? Puede estar precedida por algunas situaciones, ya sea una hemocromatosis, puede estar precedida por exposición a torotrust e inclusive por el cloruro de vinilo. ¿Qué encontramos aquí en esta imagen? Tenemos una tomografía en un corte axial. Aquí encontramos, principalmente, si podemos identificar, aquí es líquido libre en la cavidad abdominal de predominio perihepático y periesplénico. Y aquí podemos encontrar una lesión hepática heterogénea
No es específicamente redondeada, pero nos podemos dar que ocupa casi la totalidad del hígado. ¿Qué hay aquí? Hay aumentos de vascularización, hay áreas de hiperecogenicidad, áreas de hipoecogenicidad, que es lo que le da un aspecto heterogéneo. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos en este caso una lesión hipodensa, bien delimitada en el óvulo hepático derecho, que posiblemente corresponda a un hemangioma hepático. Pero ¿qué sería lo importante aquí? ¿Por qué meto lo de un hemangioma en lo del angiosarcoma? Aquí un dato importante es que el paciente tiene un cáncer conocido y cuando se está en un estadio inicial del angiosarcoma se puede presentar pues como un hemangioma hepático, por lo que no se le ve anillo o un patrón heterogéneo. Sin embargo, podemos ver que alrededor de la lesión ya se están dando áreas de hiperdensidad. Entonces, el paciente cumple con los criterios para un angiosarcoma en estadio 1 únicamente porque el paciente ya tiene un cáncer conocido. Ya, aquí lo que encontramos pues son lesiones hepáticas sólidas y pues que encontramos la mayor parte son hipoecogénicas, como podemos ver aquí. Sin embargo, en su interior pueden tener realce hiperecogénico. Estos se encuentran en el segmento 7 y presentan una ecotextura heterogénea, debido a que está aún intercalado una hiperecogenicidad con una hipoecogenicidad, como podemos ver aquí. Es el mismo caso, el mismo paciente, y en este caso, pues podemos identificar que hay vascularización interna en la mayoría de ellas. ¿Y qué pasa cuando hay vascularización interna? Sabemos que ya es indicador de neogénesis maligna. Entonces, el paciente, pues en este caso, era un paciente que ya tenía con diagnóstico de angiosarcoma hepático. Bien, por último, la lesión que tenemos, pues es el cistoadenoma, que esta es una neoplasia quística del epitelio biliar. Esta se caracteriza por ser premaligna como tal y pues esta se da principalmente en mujeres. Un 60% es atribuido al sexo femenino y esta puede venir acompañada tanto de dolor como de ictericia. Y pues estas pueden ser, a los hallazgos radiológicos pueden ser unilobulares, multilobulares. Las características principal, lo que más le va a diferenciar es que tiene septos internos con nódulos parietales y la pseudocápsula fibrosa. Y también eh, tiene un patrón muy específico que lo vamos a ver más adelante, que es indicador únicamente de esta lesión. Aquí podemos ver pues una imagen quística en cuyo interior pues encontramos vesículas y pues tenía vasculatura periférica. ¿Qué podemos ver aquí? Los tabiques, los septos internos o también llamados puentes, como podemos ver aquí, y esto del aspecto también de las vesículas hijas. ¿Qué identificamos acá? Acá es una lesión quística hipodensa que tiene realce nodular periférico también. ¿Y qué podemos ver en el interior si observamos un poco a detalle? Lo que observamos aquí pues es pequeñas rayitas que son los septos o tabiques. Bien, ahora tenemos pues lo que corresponde a una resonancia magnética. Aquí, como podemos ver, el hígado presenta una morfología y tamaño normal, está normal. Sin embargo, a nivel del segmento 4, adyacente al ilio, se identifica una imagen quística redondeada y bien definida, como podemos ver aquí. Presenta baja intensidad aquí en T1 y lo que podemos ver es que presenta pues aquí la pared. ¿Cómo se podría decir? Que tiene tabiques internos, como podemos ver estos de aquí, y que son de 2 milímetros de grosor. ¿Y que tenemos acá? Es el mismo paciente, pero con en T2. Entonces, en este caso el estudio ya es pues en otra ponderación y lo que encontramos aquí pues es ya un aumento de la intensidad en T2. ¿Y qué podemos ver aquí? Es que en el interior estos tabiques dan la impresión de que hay un quiste dentro de otro quiste. Entonces, el signo específico que encontramos aquí en un cistoadenoma es la apariencia de quiste dentro de un quiste. Y este pues es un contraste a base de gadolínio. Y eso sería todo.